Continuamos la jornada, si os parece, para no retrasar la marcha del día. Bueno, tengo el placer de presentarles la siguiente mesa. La mesa trata del actual contexto social, análisis y oportunidades de futuro. Y para ello tenemos dos expertos, Eusebio Mejía Valenzuela y Javier Sagredo Fernández, que no ponía aquí. Ellos tienen un expertise de muchos años, desde luego ya los conocéis, y antes de empezar a presentarlos, sí que quería deciros que después va a haber una mesa también de debate, y para no alargar y cumplir los tiempos, ellos se incorporarán también al turno de preguntas, es decir, que el turno de preguntas va a estar más tarde. Y bueno, como ya os decía, el conocimiento no solo del diagnóstico social, sino la capacidad de diseño de estos dos expertos que me acompañan en la mesa está fuera de toda duda. Eusebio Mejías, a mi derecha, él es psiquiatra y desde 1971 ha trabajado en cuestiones relativas a la problemática de las drogas. Ha trabajado prácticamente en todo, en clínica, en docencia, en investigación, en planificación y evaluación de programas y de recursos, en gestión, en definición de estrategias, en relaciones internacionales. Bueno, un currículum amplísimo. Y ha desempeñado diversos cargos institucionales, entre ellos el de director general del Plan Nacional de Drogas de España. Fue miembro del Consejo de Administración del Observatorio Europeo sobre Drogas, consultor de Naciones Unidas y de la Comisión Europea para la identificación y evaluación de las líneas y recursos de intervención en América Latina. Su último puesto fue como director técnico de la FAD y actualmente es asesor, como ya lo era antes, del Centro Reina Sofía de Investigación sobre Adolescencia y Juventud. Ha sido docente en más de 11 universidades, en diferentes posgrados, en España y América Latina, y es autor, coautor y editor de más de 50 artículos y 12 libros, 12 publicaciones en materia de drogas. Entonces, si os parece, le doy la palabra a Eusebio y que nos cuente cuál es el diagnóstico social que él hace con la perspectiva de drogas y los retos de futuro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Rioz por darme la oportunidad, después de tantos años, de volver a estar con un grupo de amigos y de amigas a los que, o a sus instituciones, a las que conocí hace muchísimos años, ¿no? Me desasosiega un poco el ver que las mismas instituciones son caras nuevas que ya no conozco, pero es lo que tiene o la experiencia o la edad, depende de cómo se quiera decir, desde una visión positiva o negativa. Yo escribí una ponencia que tiene 18 páginas y que me imagino que la organización repartirá, distribuirá a todos los asistentes. Si no es así, yo lo haría encantado. Como me conozco y conozco la ponencia, sé que no tengo la menor posibilidad de, en 20 minutos, hacer un resumen, no digamos ya una explicación, de todos los elementos que intervienen en la ponencia, que es muy amplia porque lo que hace es trazar un análisis descriptivo de cómo ha ido variando la representación colectiva en España en materia de drogas en los últimos 30 o 40 años y cómo eso ha ido influyendo y ha sido determinante en la articulación de las políticas. No tengo ninguna posibilidad, además con una atención especial al caso del cannabis y al caso del alcohol, no tengo ninguna posibilidad y por tanto me voy a arrogar el derecho de hacer algo que en definitiva, en principio sería un derecho de ustedes, de los que me escuchan, pero bueno, si yo también me convierto en una especie de auditor de mi propia ponencia y trato de rescatar los elementos que me parecen o más significativos o más conflictivos o más debatibles,
por lo menos me convierto en un sujeto, me puedo convertir en un sujeto que después pueda enriquecer el debate. Por tanto, no voy a explicar la ponencia, ya tendrá la oportunidad, quien tenga la paciencia y la curiosidad de leerla, sino que lo que voy a hacer es señalar algunos aspectos que se podrían extraer, no ya directamente de la lectura de la ponencia, que también, sino de un momento de reflexión a partir de lo que en esa ponencia se dice. Hay una serie de conclusiones que probablemente son coparticipadas por todos nosotros, que se extraen de toda la descripción de la ponencia y que yo aquí ahora no voy a defender. No voy a defender porque en la ponencia están defendidas como son hallazgos que aparecen a partir de investigaciones empíricas, a partir de análisis empíricos, etcétera, etcétera. Por tanto, no voy a defenderlo, sino sencillamente me voy a limitar a enumerarlos, y que probablemente no dicen nada nuevo porque son algo participado de todo. En primer lugar, que el trasfondo de los consumos de drogas siempre, no puede no ser así, remite a un esquema de cocausalidad social. Siempre hay un trasfondo de cocausalidad social que explica los consumos o que condiciona los consumos o que, connota significativamente a los consumos. Y esta cocausalidad social tiene que ver con, a veces, cuestiones que aparentemente son tan ajenas como los valores sociales, tiene que ver con las representaciones sociales, tiene que ver con los modelos sociales dominantes. No voy a andar explicando lo que son los valores sociales, sí quiero hacer un breve apunte de qué entendemos por representación social, porque gran parte de la ponencia, si después la leen, tiene que ver con ello. La representación social es algo que va mucho más allá de las percepciones sociales, es algo que va mucho más allá de las opiniones de la gente, es algo que va mucho más allá de cuáles son las posturas opináticas que la gente adopta después de informarse o después de tener una información directa o indirecta de algo. Es algo que va mucho más allá, porque compromete a las actitudes, compromete la forma de interacción, compromete en alguna medida la construcción dialéctica de lo social. Y por tanto las representaciones sociales, ya lo dijeron en la construcción social de la realidad, Berger y Luhmann, terminan por ser tan constituyentes de los fenómenos, de los conflictos, de las dificultades, de los problemas, como eso que presumimos de que sea la objetividad. Por eso yo nunca, con todos los respetos, nunca he entendido bien esa pretensión de los médicos de objetivar la patología. Por ejemplo, si la patología es irremediablemente subjetiva, si no puede no ser subjetiva, ¿cómo vamos a objetivarla? O depende de lo que queramos decir, pero entonces expliquémoslo. ¿Cómo no acabo de entender bien? Por mejor decir, no estoy de acuerdo muchas veces, aunque entiendo con la interpretación que se hace de esa apoyatura en la evidencia científica que todos hacemos y que al final resulta que una de dos, o es una evidencia científica con esta evidencia o que todos tenemos una evidencia diferencial. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque las cocausalidades son múltiples y es muy difícil no simplificar. Ni que decir tiene que estoy hablando de los consumos, no estoy hablando de los problemas. Una cosa son los consumos de droga, otra cosa son los problemas relacionados con la droga. No quiero decir de ninguna manera que los consumos de drogas no puedan originar problemas, lo que sí quiero decir es que no es legítimo esa confusión que se hace a veces y que se hace de manera más o menos espontánea o más o menos interesada. La definición de los problemas, más allá de esa dimensión objetiva y objetivable de los problemas, las personas se mueren, se arruinan, se pelean, sufren, etcétera, o hacen sufrir. Más allá de eso, la definición de los problemas es algo que se hace por razones de carácter ideológico, de carácter moral, de carácter corporativo, de carácter geoestratégico, etcétera. Y por tanto, estamos muy lejos de estar de acuerdo, no ya en cuáles son las raíces fundamentales o cocausales de los consumos, sino ni siquiera estamos de acuerdo en la definición de a qué llamamos o a qué legítimamente podemos llamar problemas una vez que decimos que se han hecho. Esto es algo que aparece en la ponencia, que no voy a insistir sobre ello. Igual que aparece en la ponencia de forma clara que la convivencia con un problema social, tiende a objetivar ese problema. Dicho de otra manera, la socialización
en un ámbito, en un contexto en el que un problema tiene una importancia significativa, la socialización tiende a construir mecanismos defensivos frente a ese problema. Mecanismos defensivos que tienen que ver con la ritualización, que tienen que ver con la objetivación, que tienen que ver con una crítica de la manipulación, etcétera, etcétera. Pero es evidente que una sociedad que convive con un problema tiende a objetivarlo y esa objetivación contribuye a la destrucción de estos elementos que son los que muchas veces construyen lo esencial, esa emocionalidad explosiva inicial de lo que se llaman los problemas de drogas, ese pánico moral, esa alarma social colectiva, etc. Eso tiende a disminuir con la convivencia, porque la convivencia genera conocimiento, genera cambios en la percepción, genera cambios en la representación, genera una cierta objetivación, la socialización incluye un proceso de elementos, de construcción de elementos defensivos. Con lo cual, una de las cosas que tendríamos todos que plantearnos es, cuando estamos inmersos en una situación en la que tenemos que hacer frente a problemas continuados, tenemos que buscar las estrategias para apoyar la solución de esos problemas, pero también tenemos que pensar qué estrategias son las que por lo menos no estorban a la evolución de socialización positiva de la sociedad. Por lo menos no estorbar a que la sociedad encuentre sus propios mecanismos defensivos. Insisto, no quiero decir que no haya que hacer lo otro, pero por lo menos me retrotraigo los aspectos que son menos citados habitualmente. Ayer se hablaba mucho de si estamos en presencia de un fenómeno de drogas y que el hablar de un fenómeno de drogas, sin duda, creo que era Mansilla el que lo decía, sin duda, digamos, tiende a algunos condicionantes perversos. Por ejemplo, tiende a uniformizar los análisis, tiende a homogeneizar las respuestas, tiende a crear un espacio en el que es más fácil que se imponga el discurso dominante, etcétera, etcétera. Esto es indiscutible, claro. A partir de ahí, la reflexión que hacía era: bueno, pues posiblemente no tengamos un fenómeno, sino que tengamos muchos fenómenos en distintos sitios. Yo la reflexión que hago es, a partir de las mismas premisas, una pregunta que concluye de una forma diferente. ¿No será que no tenemos ningún problema de fenómeno? Es decir, no es que haya muchos fenómenos, sino que no haya ninguno, que lo que haya sea otra cosa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cuando hablamos del fenómeno de drogas, lo que estamos haciendo es colocar a las drogas en el núcleo, en el eje de la construcción del conflicto. Las drogas son las que explican el fenómeno. Las drogas son, en su manipulación, etcétera, son las que construyen esa sensación de dificultad que es muy amplia, que se va complejizando, etcétera, y que llamamos fenómeno de drogas. Es el centro. Es la variable independiente, la que en alguna medida se constituye como el motor y como el eje de los conflictos. A partir de ahí, lo sorprendente sería que no se entienda como un fenómeno común, que no se entienda como algo que exige una lectura participada, como algo que exige una estrategia uniforme, puesto que es un fenómeno que está construido desde lo mismo, y lo mismo, la cocaína es la cocaína, y la heroína es la heroína, sea donde sea. Si es la heroína o es la cocaína el problema, o el efecto psicobiológico de la cocaína, etcétera, a partir de ahí no es extraño que las lecturas sean bastante comunes. Incluso se justifica el abordaje aislado del problema. Un problema que está construido desde un eje se trata de algo específico, algo cerrado en sí mismo, algo encapsulado y que puede ser abordado diferencialmente. E incluso, digamos, le da un contenido perverso a algunos elementos tan legítimos y tan defendibles como el de la corresponsabilidad. Cuando decimos que somos corresponsables, de acuerdo que somos corresponsables, pero una cosa es eso y otra cosa es que todos seamos corresponsables a la hora de intervenir en un modelo que está definido de una manera unilateral o de una manera parcial. Y por tanto, digamos, podemos caer como víctimas de una especie de chantaje moral. ¿Cómo no vamos a? No vamos porque probablemente no participamos, no tenemos que ver con eso. Pero
permite, como decía, un abordaje aislado y presuntamente global. Claro, el problema es que como la realidad de los conflictos que tienen que ver con las drogas, a medida que te vas incorporando a su análisis, a medida que vas trabajando con ellos, te vas dando cuenta de que son cada vez más abigarrados, que se construyen dialécticamente, que no hay un problema único, sino que hay 1000 problemas que están entrelazados. Eso, para sostener la figura, la construcción teórica del fenómeno, es curioso, que no nos lleva a cuestionar el postulamiento inicial, sino que lo que nos lleva es a maniobras para defenderlo. Por ejemplo, a medida que el problema se extiende, lo que vamos haciendo es incluir una serie de elementos de explicación teórica que terminan por no explicar nada, que terminan por intentar abarcar todo y no explican nada. Es embuchar en una horma muy estrecha toda una serie de elementos que corresponden a lo que sería una situación mucho más amplia. Y por eso, desde el principio, metimos lo de biopsicosocial, que se convirtió en algo que no era más que un mantra tranquilizador. Al final nadie sabía lo que era lo de lo biopsicosocial. Y al final estamos ampliando y ampliando y ampliando el concepto de salud pública, y no quiero cuestionarlo ni quiero entrar en ese jardín. Lo único que quiero señalar es que, en ese sentido, explico mi posición. Yo defiendo, en alguna medida, la postulación de McLuhan: el mensaje es el medio. Y las instituciones, las estrategias, las fórmulas de comunicación por los que se comunican los conceptos y los análisis y los constructos de salud pública quizás no sean los más indicados para ir abriendo el espacio, ir añadiendo comprensividad a este fenómeno complejo. Como últimamente estamos intentando meter un elemento nuevo que parece que lo explica todo y que va a pasar como con lo biopsicosocial, que no explica nada, que es esta especie también de mantra de olvidémonos de la sustancia, fijémonos en la persona. Quien lea la ponencia verá que está escrito desde hace muchos años en distintos artículos y distintos libros esta posición: tenemos que fijarnos en la persona, todo esto. Bueno, pues habiendo escrito eso, yo puedo también decir, desde hace muchos años, que en todos estos años rara vez me he encontrado a alguien que entienda lo mismo que entiendo yo cuando decimos eso. Insisto, sin abrir el diálogo, sin únicamente el debate, sino únicamente para señalar las posturas diferenciales. Ayer mismo pude certificar una vez más esta diferencia absoluta en la interpretación. Cuando se decía, vamos a ver, el 20% de las personas que son personas consumidoras son adictos y explican el consumo del 80% de las sustancias. Por tanto, hay que trabajar con ese 20% para que no aumente o para que se disminuya, etc., lo cual es absolutamente correcto. Pero la interpretación que se hacía es, y eso es trabajar con la persona. Si eso no es trabajar con la sustancia, que venga Dios y lo vea. Eso es trabajar con una estrategia que pone el núcleo del objetivo en la sustancia, en consumirla menos, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con lo que personalmente, y no quiero decir que tengo razón, sencillamente señalo una discrepancia, no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir cuando digo trabajemos con la persona. Ni que decir tiene que si se vive la situación como un fenómeno tiende a la perpetuación, tiende a mantenerse, tiende a la perpetuación de las estrategias, etcétera, etcétera. Bueno, siendo esto así, ¿qué es lo que, a mi entender, el análisis empírico nos dice? ¿Qué es lo que la realidad nos muestra? Primero, los consumos siempre están condicionados por fenómenos subyacentes, siempre, lo decía antes. Segundo, la última explicación de los consumos, y sobre todo la única explicación de los consumos, no está en ellos. No, evidentemente, hay unas razones que tienen que ver con la propia naturaleza de las sustancias. Las sustancias, las psicoactivas, tienen una serie de ventajas obvias. Y esas ventajas obvias pueden hacer otra cosa, es el coste que supongan, pero ventajas obvias sin duda tienen. Y esas ventajas son las que llevan a muchos usuarios y usuarias a consumir. No hay ninguna duda, pero no es lo único. No es lo único. Eso no explica
el por qué en un momento determinado se disparan las prevalencias en una determinada franja de población. No es eso. Hay siempre una cocausalidad, hay siempre unos condicionantes en los consumos, unos condicionantes que tienen que ver con lo social. No son fenómenos ni unidimensionales ni aislados. No son. Se dan en un constructo que es un constructo que se convierte en una especie de plataforma dialéctica de distintos elementos que al final todos ellos contribuyen a crear un cierto modelo de comportamiento, estilo de vida, etcétera, etcétera. Y no está claro, o por mejor decir, yo sí digo claro que no, hay gente que no lo comparte, que sean los consumos los que definen fundamentalmente ese constructo y esa plataforma. No. Por ejemplo, también, sin ánimo de entrar en debate, también ayer pude escuchar, y supongo que es defendible, alguna argumentación del tipo de los inicios precoces en el consumo de alcohol se correlacionan con una mayor tasa de prevalencia de consumos ilegales. Como en otras ocasiones, yo he escuchado los consumos de cannabis se correlacionan con tasas mayores de abandono escolar, por decir algo. Y ni siquiera se dice se correlacionan, sino se dice se relacionan, con lo cual se establece una relación causal implícita entre lo uno y lo otro. Y está por ver que eso sea así, que sea en sentido inverso o que no sea de ninguna manera. Está por ver si los consumos precoces de alcohol condicionan una mayor prevalencia de consumos legales o la mayor prevalencia de consumos legales condiciona un inicio más de alcohol, o las dos cuestiones se correlacionan con un factor tercero que es mucho más amplio, que es más inclusivo y que no se tiene en cuenta. ¿Es el consumo de cannabis el que condiciona el fracaso escolar o es el fracaso escolar el que lleva a consumir más cannabis? O las dos variables tienen que ver con otra tercera, o con otra cuarta, con otra quinta, que no es la variable. Eso es difícil que lo veamos cuando nuestro foco está centrado en las drogas, cuando el eje del análisis son las drogas, cuando lo ponemos en primer plano. Esto no quiere decir que las drogas no puedan ser origen de problemas operativos. No, el que yo diga que las drogas me parece una perversión, el ponerlas en el centro de los conflictos, el definir los conflictos por la existencia o no existencia de consumos, etc., eso no quiere decir que los consumos no puedan determinar determinados problemas. Yo creo que sí, que se puede, y a veces de una forma exasperada, de una forma muy importante. Es lo que en la literatura a veces se llaman las crisis de drogas. Una cosa es el fenómeno de drogas, uniforme, único, excluyente, abarcativo, con las drogas, el eje central, etc. Y otra cosa son las crisis de drogas. Las crisis de drogas, por definición, son transitorias. No se mantienen, por definición, son transitorias. Claro que necesitan un abordaje específico, pero es un abordaje específico que se va a mantener durante el tiempo que se mantenga la crisis, no después. Claro que tiene una serie de problemas que son problemas muy concretos de la crisis, pero se van a mantener de tanto que se mantenga la crisis. Hay 4 criterios que en la literatura universal se utilizan habitualmente para la defensa de cuando existe una crisis de drogas. Primero, que aparezca un consumo muy intenso de una sustancia que ya se consumía o el consumo de una sustancia nueva. En segundo lugar, que eso lleve aparejado un problema más o menos grave, normalmente grave, de salud pública, de salud colectiva, etc., sin duda. Tercero, que eso genere una alarma social intensa, sin la cual no se puede hablar de crisis. Y cuarto, que eso desencadene una serie de respuestas sociales, estratégicas, sanitarias, sociales, etcétera, que terminan por ser tan definitorias de la crisis como los propios problemas originales. En España no hay ninguna duda de que vivimos una crisis de drogas, que empezó a finales de los años 70,
y que, a mi entender, terminó a finales de los años 90, a mitad de los años 90. ¿Cómo se puede decir que no ha terminado una crisis cuando de entrada la droga, los problemas de drogas han desaparecido absolutamente del panorama de preocupaciones de los españoles y las españolas? ¿Qué crisis es esta? No existe esa crisis. No existe porque, por las razones que sean, probablemente porque se ha conseguido un adecuado control sociosanitario, las cuestiones que definían la crisis y que alarmaban a la sociedad española, que crearon una especie de pánico moral sin el cual no se entiende la transición política española, esos desaparecieron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora no hay problema de drogas? Yo no digo que no haya problemas de drogas. Lo que digo es que no hay una crisis de drogas y desde luego me parece que no hay un fenómeno de drogas, porque el fenómeno de drogas, cuando se habla del fenómeno con las condiciones que estábamos hablando, lo que intenta es perpetuar la situación de crisis, quitarle a la crisis el concepto de atemporalidad. Es como si en España la crisis que hubo con la intoxicación del aceite de colza se hubiera constituido en perenne. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Evidentemente, claro que hay fenómenos sociales en España, pero no centrados en las drogas. Hay fenómenos que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con los modelos de vida, que tienen que ver con la crisis socioeconómica, que tienen que ver con muchísimos elementos que condicionan, y esto en la ponencia se ve con absoluta claridad, cambios radicales en las tendencias de los consumos, en las prevalencias, etcétera, etcétera. En 2009, cuando todavía en España, digamos, la crisis no era más que una especie de amenaza teórica. A mí me llamaron de una comunidad autónoma para, digamos, que discutiera con ellos, ¿no? Pues un plan de desarrollo estratégico que tenían. Y una de las cosas que me preguntaban, ¿y usted cómo piensa que la crisis va a impactar sobre los consumos? ¿Qué piensa que va a pasar con los consumos? Pues mire usted, yo no sé, no soy adivino, pero previsiblemente hay dos cosas que razonablemente van a pasar. Una, como hay mucho menos dinero, la gente va a consumir menos. Igual que va menos al cine, igual que va menos de viaje, también va a comprar menos cocaína. Obviamente, y volvemos al 20%, 80%, los adictos van a seguir, pero probablemente los adictos son muchos menos de los que decimos y en cualquier caso también quizás tengan una cierta capacidad de reducción. Va a consumirse menos. Y las prevalencias han ido bajando todos estos años. Podemos pensar que gracias a nuestra actuación, podemos pensar que, no sé, que es un elemento secundario a que hay menos dinero. Y otra cosa que va a pasar, en cambio, es que como aumenta el estrés, lógicamente se va a consumir más de todas estas sustancias que históricamente sirven para calmar el estrés. ¿Cuáles son? El alcohol y los psicofármacos. Y eso no tiene nada que ver con el atractivo de lo uno, con el atractivo de lo otro. Tiene que ver con la funcionalidad, pero tiene que ver con algo tan profundo, tan supuestamente ajeno como es el esquema socioeconómico. No quiero meterme en este terreno que le dejo a Javier, que es la niña de sus ojos, pero solo quiero señalar la FAD, la institución donde yo trabajaba, ya no, lleva muchos años trabajando, la conocen ustedes todos, la conocéis, trabajando en cooperación. La FAD siempre ha querido trabajar en problemas de drogas en América Latina, pero nunca ha trabajado en un programa que el título ponga problemas de drogas. Porque hemos aprendido una cosa, que para trabajar problemas de drogas no se puede trabajar solo en los problemas de drogas, que hay que trabajar en todo este constructo, todo este contexto. Y que eso es diferente en cada sitio. Hay sitios donde la deprivación es un factor de riesgo y hay sitios donde el factor de riesgo es, en cambio, la abundancia económica. Es así. Bueno, no quiero profundizar mucho más. Evidentemente, de aquí surgen una serie de preguntas que en la ponencia relato y que supongo que tendremos oportunidad de debatir. Por ejemplo, ¿y si resulta que la sociedad entiende que no somos necesarios? ¿Qué hacemos? Digo, no es una pregunta ajena a lo que cabía hacer, o que lo que hacemos es una cosa que no coincide con sus prioridades. ¿Qué hacemos?
Y si lo que demanda esa representación social es algo distinto de lo que hacemos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la institución en la que yo trabajaba, la FAD, algo que era tan importante para ella como la definición de toda su estrategia, que era un logo con un no, que era tan potente y era tan conocido en la sociedad española que se llegó a utilizar en una campaña de contrapropaganda de consumo de alcohol, dándole la vuelta, y en vez del no era algo que terminaba en on, era satisfacción o emoción, no sé qué, para vender ginebra, ¿no? Era, bueno, pues eso, que no había forma de tocarlo, se vino abajo en 2 años cuando nos dimos cuenta, desde el punto de vista empírico, que es que la sociedad no se lo creía. Y entonces no tiene sentido hacer una campaña, que es una campaña que comienza haciendo el ridículo, más que el sentido de tranquilizarte, y en aquel momento no estábamos por la labor. Quiero terminar solo dando 2 pinceladas sobre los 2 apartados que en la ponencia se trabajan aisladamente. Uno, el cannabis. El cannabis no tiene ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que es el eje fundamental, el eje conceptual sobre el que gira el debate de las políticas de drogas, por muchas razones, pero en este caso por razones operativas. Y por tanto, digamos que hay que someterlo a un análisis especial. Y la representación social frente al cannabis es algo muy a tener en cuenta. Por ejemplo, había hoy me ha sorprendido esta mañana enormemente el ver unas declaraciones en un periódico digital español, unas declaraciones de un amigo mío, el João Goulão, que es el responsable de drogas de Portugal. El João Goulão, que es el paradigma de la discriminación de las políticas de drogas en Portugal, etc. Y que decía, por ejemplo, y en cambio, de ninguna manera quiero que la historia del cannabis sea objeto de un análisis especial, etc., porque para mí absolutamente todas las sustancias son iguales. Claro, es algo que me sube la perplejidad. Es decir, ¿cómo podemos decir que todas las sustancias son iguales? Eso es algo que tiene que ver con nuestra posición empírica, tiene que ver con nuestra ideología, tiene que ver con qué. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Nos da exactamente igual que una hija nuestra fume un porro que consume heroína? No lo sé. Entonces, digamos que esto tiene que ser objeto de algo especial. Y alcohol. Y alcohol me refiero a España, algo que me preocupa enormemente, que tuve oportunidad de intentar explicar ampliamente en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el problema de las drogas en la última ponencia sobre el alcohol, con escasísimo éxito, tengo que reconocerlo, pero que eso no me impide volver a decirlo. Creo que en España nos estamos recreando en una especie de orgía de hipocresía en lo que se refiere a los programas de alcohol. Estamos clamando al cielo nuestra enorme preocupación por los problemas de alcohol en los jóvenes, haciendo como que los problemas de alcohol de los jóvenes no tienen nada que ver con los problemas de alcohol de la sociedad en su conjunto. Con lo cual estamos utilizando nuestra preocupación como coartada para no entrar en lo máximo y estamos deslegitimando de entrada nuestro discurso. Bueno, todo esto creo que hay razones para explicarlo, están en la ponencia, pero tampoco quiero arrostrar las iras de la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eusebio. Yo creo que has estado bien, más o menos ahí controlando el tiempo. Esto es horrible, hay que entrar con gafas de sol, ¿no os parece? Bueno, seguimos con Javier Sagredo Fernández. Javier es doctorando en Economía Social por la Universidad de Valencia y hasta octubre del 2016 y por más de 3 años ha sido asesor regional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad Democrática para América Latina del PNUD. En dicho puesto ha promovido y participado en la construcción de un enfoque de desarrollo sostenible para abordar las políticas de drogas, canalizando el trabajo del PNUD en las discusiones alrededor de la UNGAS 2016. En UNGAS tuvo un perfil alto Javier. También ha sido coautor del nuevo Informe Regional de Desarrollo Humano 2016 sobre progreso multidimensional, bienestar más allá del ingreso.
que aborda los retos del aterrizaje de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible 2030 en América Latina y el Caribe. Anteriormente, Javier ha trabajado 14 años como asesor en la Secretaría de la Comisión de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, CICAD-OEA, desempeñando su labor en ámbitos claves de la construcción de políticas públicas de drogas en los países de América Latina y el Caribe. Actualmente trabaja como consultor independiente en América Latina, en países del sudeste asiático y en España, apoyando a organizaciones de la sociedad civil en la definición de planteamientos estratégicos, la evaluación de procesos de desarrollo local y rural, el análisis de contexto y de actores involucrados en materia de drogas y desarrollo sostenible a nivel nacional. Y bueno, les dejo con Javier y su ponencia. Gracias, Paz. Y quiero empezar con un agradecimiento y 3 disculpas. Creo que es un buen equilibrio. El agradecimiento a Riot por invitar de nuevo a poder compartir con vosotros un espacio que me parece clave para, sobre todo, conectar entendimientos. Y conectar entendimientos entre yo creo que dos orillas que todavía tienen ciertas dificultades en entenderlo y en entender contextos. Y yo creo que de eso vamos a hablar un poquito porque creo que es importante. Eso está conectado con una de las disculpas, y es disculpas a los compañeros latinoamericanos que van a escuchar aspectos del contexto latinoamericano, conectado con la segunda disculpa, porque creo que hablar de contexto latinoamericano es una osadía. Hay que hablar de muchísimos contextos diferentes, pero voy a intentar hacer un vuelo de pájaro sobre la realidad de América Latina y del desarrollo y cómo eso influye un poco en las políticas de drogas. Y luego quiero hacerle una última disculpa porque hay un elemento fundamental, clave de todo este debate, que es algo que fue ya objeto de mi presentación en la anterior asamblea en Costa Rica y que tiene que ver con los impactos de las políticas de drogas en el desarrollo sostenible de la región. Sigue siendo el ojo tapado de muchísima gente que trabaja en este entorno. Y parece ser que, más allá de ciertos contextos y de ciertos países que por lo visto lo sufren muy directamente, hay todavía muy pocas ganas de mirar a esta realidad con los 2 ojos bien abiertos. Empezamos. Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible porque hay mucha chicha en esa presentación. No. Muy bien. Y empiezo con el muro y realmente no me quiero referir al muro de Trump, pero sí es cierto que en nuestras realidades intentamos construir muros precisamente para ir resolviendo los que consideramos nuestros problemas y terminamos creando enormes laberintos de los cuales después tenemos grandes dificultades en salir. Y estas reflexiones vienen al hilo un poco de lo que contaba Eusebio de las construcciones y los constructos alrededor del fenómeno de drogas que hemos terminado en convertir no solo en un laberinto, sino en un agujero negro para mucha gente que lo ha sufrido y lo sigue sufriendo en América Latina. Esta es una infografía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en un reciente informe que ha sacado sobre la pobreza y el impacto de la pobreza en los derechos humanos. Y son datos muy generales que nos dan, bueno, pues un primer acercamiento a vuelo general de cuál es, digamos, el tamaño del problema de la pobreza en América Latina. Con 175 millones de personas consideradas pobres, es cierto que son mediciones que se hacen por ingreso y luego vamos a ver un poquito qué otras alternativas hay, y 75 millones de personas que viven en la indigencia. Desde el año 2002 al 2013, América Latina vivió un periodo muy interesante de crecimiento económico, con una tasa anual alrededor del 3,32% en la región. Acompaño todos estos datos también de ese disclaimer que he hecho antes. Hay una realidad muy heterogénea en la región,
pero que permitió una transición, como la que ven ustedes en este gráfico, de muchísimos millones de personas a niveles de ingreso, son líneas de ingreso, no son líneas de otro tipo de elementos ni de vulnerabilidades, salieron de la indigencia y de la pobreza hacia dos espacios, el amarillo que tienen ustedes ahí, que es un gran espacio ocupado ahora de muchos vulnerables, y un espacio más arriba de podemos considerar una clase media que poco a poco ha ido aumentando también en la región. Otra de las cosas que permitió este proceso de crecimiento en estos años fue precisamente una inversión del gasto público en materia social un poquito más grande que el anterior. Venimos de una serie de procesos en América Latina marcados por el desarrollismo en los años 60-70, sustituidos por políticas neoliberales después de la crisis de la deuda y por una vuelta del Estado, también con un giro político a la izquierda en la mayoría de los países, con una vuelta del Estado y de políticas sociales acompañada también de una coyuntura económica favorable para el crecimiento, de alto precio de ciertas materias primas, que han permitido que la región tenga espacio fiscal suficiente para poder invertir en su población. Aquí lo que tenemos también es que ese enfoque de esas políticas sociales ha permitido un crecimiento de los ingresos precisamente de una mayor manera o de una forma relativa mayor para aquella población que estaba en mayor pobreza. Como veis, desde el decil que está a la izquierda, que es el más pobre, los ingresos han podido aumentar de una manera mucho mayor que en el último decil. También se ha dado, por supuesto, una reducción significativa de la desigualdad. Aquí tenemos cómo ha bajado, ese es el gráfico del coeficiente de Gini, pero también quería poner cuál ha sido un poco la reducción de la desigualdad en los distintos países. Arriba está Nicaragua y abajo está Costa Rica. Desde el año 2013, y con el impacto de la crisis en la región, que llegó hasta cierto punto tarde porque la región tuvo suficiente capacidad fiscal como para hacer una serie de políticas contracíclicas que permitieron defender un poquito estos avances sociales, pero desde 2015 ese efecto se está sintiendo ya de una manera clara. También bajaron los precios de las materias primas debido a la reducción en crecimiento de la economía mundial y, de nuevo, esa gran masa de amarillos que tenían ustedes ahí, que son gente que estaba en una situación de desigualdad, todavía no había podido consolidar de alguna forma una situación que le permitiera tener una resistencia a caer de nuevo en la pobreza, pues han empezado de nuevo a deslizarse otra vez hacia la pobreza, y tenemos en el 2017 un incremento de la pobreza y la desigualdad que, según datos de la CEPAL, estos son los más recientes, son 167 millones de pobres y 62 millones de inmigrantes. Como ven ahí también, en este periodo 7 millones de personas perdieron el empleo y esas cifras son bastante mayores si miramos a la realidad de mujeres y a la realidad de jóvenes. Esta es la incidencia también en esa heterogeneidad de países de empleos informales y de baja calidad, precisamente de la población vulnerable en América Latina. Tenemos niveles absolutamente impensables en Europa, del 71% en Paraguay, 70% en Bolivia, 70% en Perú, 67% en Colombia, y que de alguna manera marcan también el espacio de avance que desde el mercado laboral, desde el mercado de trabajo se puede hacer en este momento. Parece que ya se ha llegado también a un límite de las políticas que se podían acompañar, digamos, los frutos fáciles del desarrollo, perdón, a los 20 minutos. Los frutos fáciles del desarrollo, ya se ha cogido la fruta fácil y ahora, digamos que todos aquellos avances que se puedan intentar hacer van a ser más difíciles de conseguir. En este momento también hay límites fiscales más restrictivos precisamente por el desarrollo de la crisis y tenemos que dar una mirada mucho más amplia y mucho más multidimensional al desarrollo más allá del ingreso. Este es otro gráfico que tiene que ver con la informalidad. Ahí tenemos el nivel de informalidad de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. El azul es empresas informales. Y esta mirada multidimensional, de alguna manera, está intentando
también transformar la manera en que leemos, transformar la manera en que entendemos la pobreza en la región. Hasta ahora, los grandes organismos multilaterales han utilizado líneas de ingreso, como hace el Banco Mundial, como hace el Banco Interamericano, pero se está transitando cada vez más, con el liderazgo principalmente de los países, hacia una mirada mucho más multidimensional. El Índice de Desarrollo Humano del PNUD hizo un primer intento ya desde hace años, incorporando a esa mirada expectativa de vida, PIB per cápita y elementos de educación. Y hay una mirada muchísimo más amplia que ya se está consolidando en la región, de añadir toda una serie de elementos que tienen que ver con mortalidad infantil, condiciones de vida, nutrición, acceso a activos, sistemas de cuidado, de calidad del empleo y de protección social, que son todos elementos, además, de resistencia frente a una recaída en la pobreza. Y la pregunta es, ¿estamos hacia una recuperación en este momento? Están de nuevo retomando mayor dinamismo las importaciones y las exportaciones, ha vuelto a subir el precio de materias primas y se ha reactivado un poco el comercio internacional, pero seguimos teniendo también un escenario internacional bastante volátil que la región tiene que tener en cuenta, sobre todo porque sigue teniendo una dependencia muy alta de una matriz productiva muy basada en materias primas y dependiente de precios internacionales. Quiero bajar un poquito a qué supone la pobreza en estos momentos también para la región y que es algo que marca el contexto, para mí, de las claves con los que se cruza la política de drogas en la región. Para mí, la política de drogas en la región genera sus mayores problemas en el cruce con la exclusión social. Y la pobreza es uno de los elementos fundamentales de esa ecuación de exclusión social en la región. Por supuesto que es un límite al goce de derechos humanos y de participación ciudadana y política. Seguimos teniendo una región de grandes masas de excluidos. Por supuesto, otra vez la heterogeneidad en cada país. Y cuando se une a discriminación y exclusión social, pues genera una mayor limitación en el goce de los derechos. Genera también, por supuesto, dificultades geográficas, económicas, sociales y culturales de acceso, no solamente a servicios de salud, pero a todo tipo de servicios básicos, de agua potable, de otros servicios públicos. Esa es una foto tomada en Petare, que es uno de los barrios más impresionantes de América Latina, de 2 millones de personas, no sé cuántos quedan ya en este momento, y que de alguna manera es un paisaje bastante común en las grandes capitales de nuestra región. Todavía el 23% de la población vive en asentamientos informales y, por supuesto, otra de las grandes bolsas de pobreza en la región es la pobreza rural. Cuando uno ve los indicadores, y creo que aquí tengo alguno de ellos, de diferencia entre pobreza urbana y pobreza rural, por ingreso hay grandes diferencias. Está claro que también las poblaciones urbanas tienen otro tipo de dificultades y quizá otro tipo de riesgos que no tienen algunas poblaciones rurales. Pero sí es significativo que los grandes bolsones de pobreza extrema siguen estando todavía en el ámbito rural. Seguimos siendo la región más desigual del mundo. 10 de nuestros países están entre los 15 más desiguales del mundo. El 10% de la población acapara el 71% de la riqueza y el 1% acumula el 40% de la riqueza, frente al 50% que tiene el 3,2%. Y aquí aparecen algunas de las brechas de las que vamos a hablar ya. Por supuesto que la desigualdad es mucho mayor. En las brechas yo llamo los grandes ismos de la región, no sismos, que son también muy dañinos, pero estos son todavía más porque son clasismo, racismo, machismo, que son grandes brechas de desigualdad y de exclusión en nuestra región. Esta señora fue asesinada hace un mes, Marielle Franco, y yo la quiero traer aquí como una expresión de qué es la lucha frente a la pobreza, frente a la exclusión de muchas poblaciones que están absolutamente en el margen en América Latina. Esta señora viene de una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, fue muy crítica con los abusos policiales y fue tiroteada saliendo de una mesa redonda sobre jóvenes negras moviendo estructuras de poder. Parece ser que se está conectando su muerte con una serie de proyectiles que fueron adquiridos por la policía y ha habido ya varias versiones sobre la procedencia de esos proyectiles.
Mujeres. El tema de género es fundamental para el desarrollo y en América Latina adquiere pues una importancia absolutamente relevante. Suponen el 51% de la población, pero hay una brecha salarial del 16,1% en mujeres urbanas. Las más afectadas son las mujeres... creo que esto se pasó. A ver si voy para atrás. Perdón. La pobreza, yo siempre digo que tiene cara de negra o de indígena en América Latina, y cuando uno empieza a ver datos también de ingreso, dentro de las brechas, de esas brechas grandes de las que hablaba, uno ve que la media de ingreso es mayor en los hombres blancos, después hombres negros, después hombres indígenas, y ahí vienen mujeres blancas, mujeres negras, mujeres indígenas. Por eso digo que la brecha de género es quizá la más profunda en la región, pero como vamos a ver después también, cuando se acumulan las vulnerabilidades y las condiciones, pues la afectación es mucho mayor. Son, en general, las mujeres pobres personas que se dedican a actividades no remuneradas, dependen económicamente muchas veces de sus parejas. Hay una tasa, además, impresionante en algunos países de cabezas de familias, con cabeza de familia dirigidas por la mujer, y esos bajos salarios sin acceso a seguridad social informales tienen también de alguna manera una conexión directa con la participación de muchas mujeres en las economías informales. La distribución del trabajo de la casa, del trabajo del hogar, es absolutamente injusta en la región también. Se hacen cargo del cuidado en gran parte de la región. El tiempo dedicado es el triple que el que le dedican los hombres, y eso nos conecta con una dimensión que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el tema de la pobreza del tiempo, que es importantísimo dentro también de las dimensiones de la pobreza. Por supuesto, con unas culturas que también están impidiendo su participación política, que es muy limitada en los tres poderes del Estado, no llega al 30% en general en la región, y con altas tasas también de violencia contra las mujeres y de feminicidio en muchos países. Como decía, esto las pone también en vulnerabilidad frente a todo tipo de poderes, tanto poderes públicos, poderes represivos, el crimen organizado, etcétera, etcétera. En tema de encarcelamiento por delitos de drogas, por ejemplo, el 50% de las mujeres encarceladas está encarcelada por delitos de drogas, y tienen también pues, una menor capacidad las mujeres pobres de acceso a servicios de salud y una mayor incidencia de enfermedades infecciosas desatendidas. Menores. 4 minutos. Bien. Es otro de los grandes grupos que tienen representación brutal en esa gran masa de pobres. 1 de cada 5 menores está en pobreza extrema y 1 de cada 3 si son indígenas o afro. Aquí es especialmente relevante un tema que creo que es importantísimo para la arquitectura de políticas públicas para el desarrollo, el tema del ciclo de vida y la importancia de la infancia en el desarrollo de una persona. Cualquier carencia, cualquier problema, cualquier dificultad que se dé en esta etapa es algo que se arrastra no solo a lo largo de la vida de esa persona, sino también que facilita esa transmisión intergeneracional de la pobreza y las oportunidades futuras. Estas son, de alguna manera, unas tablas, digamos, por grupos de edad y de distribución. Como veis, hacia la izquierda, cuando vemos la población en situación de pobreza extrema, pues cuanto más pobre, más joven. Y realmente es una característica muy directa de la sociedad, de muchas sociedades latinoamericanas. El otro tema, y es también un poco, me ha hecho también clic cuando Eusebio hablaba del tema del alcohol y la estigmatización de los jóvenes y la focalización en los jóvenes. Este es otro tema también que alrededor de la violencia y la participación en el delito se ha dado muy claramente dentro de las políticas de respuesta a las drogas, de las políticas de seguridad pública, y ha sido una focalización excesiva
en los jóvenes, en los adolescentes y, de alguna manera, ha justificado también políticas de mano dura y de criminalización. Los indígenas, tenemos una población de 46 millones de indígenas con un 43% en pobreza, dos veces más que la población general, y un 24% en pobreza extrema, que es casi 3 veces más que en la población general. Una mayor desigualdad, la pobreza no se redujo tanto en esta población, mayores tasas de analfabetismo, de desnutrición, acceso a servicios, saneamiento, electricidad, vivienda digna y muchos obstáculos para acceso a la justicia y participación política. Voy a pasar un poco más rápido. Afrodescendientes es otro tema importantísimo en muchos países, son poblaciones también ubicadas y además esto creo que tiene que ver, esta lectura tiene que ver con la falta de datos que hay sobre poblaciones afro en muchos de los países, porque está de alguna manera limitado la generación de datos por raza y por aspectos raciales, pero se pueden hacer estimaciones geográficas que de alguna manera también marcan esos patrones de segregación en ubicación en zonas marginales pobres, con peor vivienda, mayor violencia y exposición al delito. Es otra de las poblaciones que tienen precisamente grandes dificultades para el desarrollo. Otros grupos, ahí veis también, bueno, pues, otra serie de grupos que están en ese gran grupo de excluidos: personas con discapacidad física o mental, población LGBTI, personas mayores, privados de libertad y sus familias, personas con adicciones, personas con VIH. Y algo importantísimo también, cuando se habla de toda la discusión de la exclusión, de las vulnerabilidades, a mí me gusta mucho hablar de acumulación de vulnerabilidades y de interseccionalidad. Al final está claro que tienes que mirar a cuáles son las condiciones específicas de cada individuo, de cada familia, y cuáles son los factores que intervienen ahí precisamente para poder acudir y focalizar nuestras políticas en los más necesitados. Tenemos una región absolutamente sometida a grandes presiones ambientales. Desde 1990 ha perdido el 10% de los bosques, en gran parte por una presión agropecuaria que ha empobrecido los suelos, que ha incrementado los procesos de desertificación, y muy sensible al cambio climático y a desastres naturales asociados, que también tiene una incidencia mayor en los pobres. Este es el crecimiento de los eventos extremos relacionados con el cambio climático en la región desde 1961 al 2015, y podéis ver una evolución absolutamente brutal. Y este es un elemento que también está añadido a esa lectura desde el medio ambiente. Es el incremento de actividades extractivas, precisamente por esa matriz productiva demasiado dependiente de esas materias primas para el crecimiento en muchos de los países. Precisamente tiene un impacto brutal, en muchos casos, en comunidades ocupadas en territorios ocupados por comunidades indígenas de alto valor ecológico, con impactos negativos múltiples, como contaminación de suelos, deforestación, desplazamientos, pérdida de biodiversidad, de ecosistemas y de modos de vida, y, por supuesto, asociado a eso también abusos a los derechos humanos y violencia, asesinatos de líderes comunitarios y activistas ambientales, que están a la orden del día en muchos de los países de la región. Es una región bastante urbana, tiene un 80% de tasa de urbanización y todavía con grandes brechas en la calidad de la vivienda y en la calidad urbanística, y 100 millones de personas todavía viviendo en tugurios urbanos. Sometida a grandes presiones, digamos, de migración forzada, internacional o interna, y ahí hay, bueno, pues, todo un combo de elementos ligados a la pobreza y ligados a la violencia que están también detrás de gran parte de las migraciones en la región. Por supuesto que es también una realidad que les pone en otro elemento de vulnerabilidad para ser sujeto de riesgos y abusos, intentando escapar de realidades bastante difíciles, ¿no? Tuvimos una llamada de alerta hace ya varios años de ACNUR de la migración de menores no acompañados hacia el norte, en un viaje absolutamente lleno de riesgos y de peligros, pero imagínense ustedes la decisión de las familias y de esos propios jóvenes de decidir arrancar ese camino, dejando atrás, pues, una realidad que iba a ser todavía más peligrosa que la del camino. Y, por supuesto, falta de vías legales para hacer precisamente ese camino muchísimo mejor. En tema de seguridad ciudadana y violencia, más allá de ser la más desigual, tenemos la región más violenta del planeta.
17 de los 20 países y 47 de las 50 ciudades de América Latina, del mundo, perdón, son de América Latina, que tienen más homicidios. Ha habido una ligera mejora este año, pero también ha habido un repunte en algunos países en tasas de homicidio y victimización y altas tasas de impunidad en ambos lados también. Tenemos todavía herramientas y aparatos policiales que también tienen altas tasas de impunidad en abusos a los derechos humanos. Esta es una estimación que se hizo de los costos del delito en porcentaje del Producto Interior Bruto y llega casi hasta el 7% en Honduras, 6% en El Salvador y cerca del 5% en Bahamas. En un escenario también que en los últimos años pues marca una disminución de la asistencia oficial al desarrollo, que en este momento es el 0,17% del ingreso nacional bruto, que llegó a estar además en el 4%, y que, bueno, pues esto es también un poco gracias a su graduación como países de renta media, pero a ser países tan desiguales todavía son países que necesitan muchísima inversión en desarrollo, porque pobreza y desigualdad siguen estando todavía entre los problemas más acuciantes. La gran oportunidad política de la Agenda 2030 es una agenda que han suscrito todos los países, están generando además de alguna manera estructuras institucionales para abordar de una forma multidimensional esta agenda, y creo que abre también una oportunidad histórica para la reforma de las políticas de drogas si somos capaces de mostrar, si somos capaces de evidenciar cuáles son, digamos, los impactos de la política de droga en estos objetivos del desarrollo. Al final es pedir a los países coherencia en las políticas. Si usted está con la mano derecha firmando una agenda que avanza hacia esos objetivos, lo que está haciendo con las políticas de drogas precisamente es lo contrario. Y vamos a ver de qué forma, digamos, ese espacio político los países lo van a poder utilizar. Por supuesto que detrás hay una transformación inconclusa en la región. El tema de la agenda fiscal es un tema importantísimo, precisamente no ya aumentar la presión fiscal, sino también la lucha contra el fraude y contra la evasión, la corrupción, por supuesto que también, y acompañarlo de políticas de inclusión. Este es un ejemplo, no se lee, pero al final de cómo se está abordando el aterrizaje de la agenda en la región. Y creo que es importante también decirlo, cómo abordas una realidad tan multidimensional desde las políticas públicas y, por ejemplo, el problema que yo tengo en mi municipio o en mi región o en mi país es principalmente un problema de seguridad ciudadana. Pues bien, lo que se hace es, alrededor de ese enfoque y de esa prioridad y de ese objetivo nacional, empiezan a aparecer alrededor toda una bajada hacia los elementos estructurales que están detrás de la inseguridad ciudadana. Y ahí aparecen inmediatamente elementos de pobreza, elementos de desigualdad y todos los elementos estructurales que se requieren reforzar para fortalecer temas como la seguridad ciudadana. Esa interconexión ha facilitado también el que los planes nacionales hablen con esta agenda y de alguna manera pongan la agenda y los objetivos de la agenda encima de la planificación nacional. En un escenario político muy cambiante, tenemos ahora mismo un giro a la derecha en algunos países tras una década muy marcada de gobiernos de izquierda, con crisis políticas específicas ligadas a corrupción, a reclamos sociales, también al impacto de la crisis económica que barre gobiernos, incertidumbres por algunos cambios electorales en este momento. Tenemos elecciones dentro de poco en México, por ejemplo, o en Colombia, que van a ser cruciales para el futuro del proceso de paz, y en horas bajísimas para los procesos de integración. UNASUR, por ejemplo, que era una instancia de representación de los países del sur con una importancia política interesante, pues en este momento parece que se está disolviendo en el agua. Más allá de estas grandes pinceladas del contexto social y económico en la región, ¿qué influencia tiene esto en las políticas de drogas? Muy poquito. Uno, el problema no es un problema de drogas. Como os decía el año pasado, es un problema principalmente del impacto negativo que las recetas, que las políticas de drogas han tenido en la región por varias cosas. Uno, por este contexto, que es el contexto, digamos, en el cual se tenía que haber centrado el esfuerzo, y yo creo porque las políticas de drogas han reforzado
Yo creo que la intención real de muchos de los gobiernos, que es tener coherencia en esas políticas. Si son políticas de desarrollo que generan exclusión, si son políticas de salud que generan exclusión, si son políticas de educación que generan exclusión, las políticas de drogas han sido una herramienta fundamental, fantástica, de control social, de control penal de aquellas poblaciones que se han quedado fuera. Entonces, tenemos que volver a pedir coherencia, pero digamos desde el lado mucho más positivo. Esa reducción del Estado social y la ampliación del Estado penal, que ha impactado desproporcionadamente en los más débiles, y que también ha jugado un poco para la fosilización del régimen internacional. Eusebio ha hablado de todas las razones que están detrás de las políticas, incluyendo las geoestratégicas. Yo siempre digo que los reclamos de la reforma de políticas de drogas que han hecho muchos de los gobiernos de la región se han hecho con boca pequeñita. Y se han hecho con boca pequeñita para decir, sí, este tema nos está afectando, pero hacia adentro yo he cambiado el discurso, pero no he cambiado precisamente la actividad y la actuación dentro de las políticas de drogas. Por supuesto que el debate como primer paso, pero luego empezar a pasar también al análisis de la política entre cuáles son las prioridades y cuáles son las inversiones. ¿Dónde estamos poniendo el énfasis y dónde estamos poniendo los programas? Y ahí creo que la foto va a ser absolutamente clarísima, ¿no? El hablar de políticas y el hablar de reformas es un gatopardismo político, es algo de vamos a cambiar las cosas para que no cambie nada, vamos a remover, vamos a sacudir las estructuras de poder o no la vamos a sacudir. Y luego, bueno, un poco esa oportunidad política con la Agenda 2030 precisamente para ir mostrando, y creo que ese es un rol importantísimo que tiene que jugar la sociedad civil, ir mostrando esas incoherencias de los impactos de las políticas de drogas con las políticas de desarrollo. Dentro de esas reformas, por supuesto que es importante mirar a temas como la descriminalización formal que ha pasado en algunos países, pero que no ha cuajado en una descriminalización real. En la práctica se siguen deteniendo y se siguen encarcelando usuarios, aunque el consumo esté ya formalmente descriminalizado. No se están abordando las vulnerabilidades, estamos en crisis de los sistemas penal y penitenciario con graves abusos a los derechos humanos y también, bueno, estamos empezando a hacer ciertos experimentos. La marihuana está sirviendo un poco de laboratorio en la región, pero también en una combinación con el modelo de marihuana médica, que está siendo una carrera también hacia un negocio y con grandes intereses corporativos detrás de hacerse con ese negocio. En la relación entre pobreza y dependencia de economías ilícitas, las recetas siguen siendo las mismas y son recetas de control de drogas, porque la mayoría de los, incluso las recetas del desarrollo alternativo, siguen estando ligadas a procesos de erradicación, a procesos de reducción de cultivos y no a procesos profundos de largo plazo con sentido y bien estructurados de desarrollo en el ámbito rural. Sociedad civil. Yo creo que esa es parte de la reflexión que seguimos haciendo. Estamos en la indignación para la acción, estamos realmente sintiendo esto como un dolor dentro de nuestra capacidad de digerir este tema. Seguimos teniendo indolencia y seguimos en el negocio, digamos, de las drogas o viviendo de este tema. Vamos a sobrevivir un poco a todo este lío. ¿O queremos seguir sobreviviendo a este lío? ¿Dónde está España en este momento? Yo creo que es una de las preguntas que se ha hecho muchos de los actores que han participado en los debates de UNGAS. ¿Cuál es la posición de España? Principalmente un tema latinoamericano. Yo creo que es de las cosas que más han dolido en esa reflexión global, precisamente que América Latina haya levantado la mano, haya expuesto todos esos sufrimientos, todos esos problemas, y detrás, pues bueno, lo que tenemos es una pérdida de relevancia en esa discusión global y regional, cuando hay mucho que aportar desde aquí también, en todos los sentidos, a esa discusión. El no reconocimiento de los impactos negativos en el desarrollo sostenible en América Latina. Creo que eso es algo importantísimo que desde aquí se tiene que empezar a mover, precisamente para empezar a mover también algo en la Unión Europea. Coherencia, por supuesto, con la Agenda 2030 y con el Plan Director de Cooperación Española. Tenemos que decir que estos impactos negativos de las políticas de drogas van a impedir que el nuevo Plan Director y que la Agenda 2030 se lleve a cabo en América Latina.
Y, por supuesto, el peso desproporcionado de la cooperación policial y de control sobre el resto de la cooperación. Me quedo simplemente con una mirada hacia el futuro. Tenemos que encontrar otras formas de trabajar, poniendo las drogas en el asiento trasero. Creo que Eusebio ha sido bastante explícito en ese sentido. Buscar modelos latinoamericanos, experimentar, innovar, buscar cooperación sur-sur. Hay países digamos, de otras regiones que están haciendo cosas muy interesantes, y sur-norte también, y triangular también. Creo que ahí hay oportunidades para hacer cosas muy interesantes. Y, por supuesto, trabajar con esas conexiones múltiples con aspectos del desarrollo y las prioridades de cada país. Empezar a hacer combos multidimensionales para intervenir, poniendo las drogas atrás y poniendo las drogas como un elemento más del contexto. Ampliar alianzas y tender, además, hacia miradas, hacia acercamientos con menor castigo, con mucho más apoyo, midiendo la eficacia de los resultados para el desarrollo sostenible, que siguen sin aparecer en las evaluaciones que se plantean de las políticas de drogas. A mí me parece, por ejemplo, sorprendente que el Observatorio Europeo, en el manual de evaluación que ha publicado recientemente, hace unos meses, no habla para nada de los impactos de las políticas de drogas en el desarrollo. Es un documento, digamos, metodológicamente impecable, pero al final volvemos al ojo tapado. Hay un aspecto importantísimo que tiene que mirarse, y, por supuesto, tenemos que ser capaces de activar incentivos y capacidades para el cambio en nuestros países. La sociedad civil, yo digo, incidir o morir. Si esto no lo ponemos a funcionar para esa reforma, vámonos a casa. Abandonemos, porque creo que es de las cosas que creo que tenemos que hacer desde acá. Tenemos que mostrar lo invisible, tenemos que mostrar lo sufriente, los daños, transformar imaginarios, como decía Eusebio, no solo sociales, sino también institucionales, movilizar esos incentivos, empujar reformas, ayudar a la investigación, que creo que hace muchísima falta, no de las prevalencias de consumo de marihuana en población universitaria, perdónenme, pero cuando uno empieza a ver la dimensión de los problemas asociados a las políticas de drogas, eso absolutamente toma ninguna relevancia. Vamos a ver otros cruces, vamos a ver otras realidades que son mucho más mordientes y sufrientes y que tienen que estar ahí precisamente para acompañar esas reformas. Y, por supuesto, generar canales para la inclusión social y económica. Hay que cambiar la forma en que la economía está también sirviendo a nuestras sociedades. Creo que hay ahí toda una reflexión muy interesante de la región y de algunos países sobre la economía popular, la economía social, la economía solidaria. Creo que son aspectos importantes para cómo meter el elemento y el motor económico detrás de esas transformaciones sociales. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia de Javier, por eso no lo he cortado, pero no me ha hecho ni caso cada vez que le he dicho el tiempo. Queríamos que sobrara tiempo para la siguiente mesa, ya no va a ser posible, pero bueno, damos paso a la mesa de debate y luego en las preguntas se incorporan Eusebio y Javier. Muchísimas gracias a los dos.